Buenas tardes para todos los oyentes de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, hoy por medio de Radio Libertaria, que nos permite este espacio para compartir con ustedes los temas tratados de incidencia en Colombia. Como siempre, les saludamos desde Medellín, mi coronel Iván González y quien les habla, Luis Alberto Villamarín Pulido, desde Bogotá. Y en el día de hoy continuaremos con los temas que no fueron tenidos en cuenta por la Comisión de la Verdad frente al conflicto en Colombia y frente a la conducta de las FARC dentro de ese conflicto. La semana pasada veíamos y hicimos un recorrido por 7 puntos, entre los cuales están la violencia sexual y los abortos en las FARC. Fue ampliamente analizado. También vimos el del terrorismo interno, cómo la guerrilla de las FARC aplica el crimen contra sus propios integrantes. Posteriormente analizamos el desplazamiento de campesinos, el robo de sus tierras, el robo de sus propiedades, el robo, el despojo de todo lo que significa para un campesino su vida por no compartir las ideas comunistas. También vimos cómo enmascararon las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. Igualmente, vimos que tampoco dijeron nada, ni el señor de Rú refiere qué ocurrió con las rutas del narcotráfico. Y las FARC son un grupo narcotraficante y habida cuenta de lo que se conoce, han seguido narcotraficando después del pacto FARC-Santos y eso no aparece por ningún lado en el informe. Tampoco mencionó lo de los gobiernos vecinos, cómplices que han ayudado al terrorismo comunista. Y finalmente vimos que tampoco se habló de los contactos para los delitos transnacionales de parte de las guerrillas. Entonces, vemos que esa verdad no es verdadera, que es incompleta, pero esos no son los 7 puntos. Hoy vamos a ver otros 7 puntos diferentes que nos indican eso. Entonces, mi coronel González, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable para volver a asistir a esta cita semanal de los días miércoles con Radio Libertaria para ilustrar a todos los oyentes en estos conceptos que están teniendo tanto impacto en la política y en la ideología colombiana. Pues mi coronel, vemos que para el día de hace 8 días hicimos un ejercicio académico interesante, tocamos 7 puntos y cualquier lego en la materia pensaría que son los únicos 7 puntos que fueron dejados intencionalmente de publicar por el informe del señor de Rú. Pero hoy vamos a tocar otros 7 y seguramente la audiencia va a quedar sorprendida. Y el primero es el de las armas dejadas a la ONU. Ya lo hemos hablado en otros espacios de la Fundación, que las FARC solo en el año 2001 le compraron por medio de Brasil, del señor Vladimiro Montesinos y por los narcotráficos brasileños, narcotraficantes brasileños, compraron 10.000 fusiles. Y resulta que la cifra que entregaron a la ONU son 7.800 armas, según dice la ONU, porque nunca las vio nadie. Solo la ONU es la que dice que las vio y que las destruyeron y que con eso un monumento y un poco de cuentos que no sabemos. Entonces, ¿cómo analiza usted ese engaño o qué le ve usted de raro si en un solo viaje compraron 10.000 armas, más unas pistolas y otras armas distintas, más las que ya tenían y las que siguieron consiguiendo después, más las que le robaron a las fuerzas militares? ¿Y por qué no entregan sino 7.800 y las otras dónde están? ¿O qué supone usted que pasó? Es que cuando se parte precisamente del secretismo, entonces ya credibilidad no existe. Porque si hay algo que ocultar, entonces es porque detrás hay una mentira. No estaba afincado realmente o no se había dado ni siquiera un avance de cuánto podría ser el armamento. De tal manera que en forma sencilla, así tuvieran armamento viejo antes de los 10.000 fusiles, pues como mínimo tenían 10.000 viejos. Entonces son 20.000. Y eso hablando solo de fusiles, pero del resto de armamento, que es de mucha variedad, modelos, tipos, tamaños y dimensiones, pues son muchas más.
De tal manera que no, partiendo de ahí, no es posible creer ese tal inventario de entrega de las armas, y más cuando se hizo al escondido. Pero y yo le agrego otra cosa, y usted qué comentario tendría, mi coronel. ¿Usted recuerda que cuando estaban en ese tejemaneje, que hubo mucha entrevista de especialistas en el tema y mucho comentario de que definitivamente las FARC le estaban haciendo conejo al país, el señor Timochenko se adelantó a los hechos y dijo que inclusive tenía 914 caletas donde había otras armas que ellos las tenían muy bien referenciadas y que las tenían controladas y que las iban a entregar, y finalmente no entregaron sino 3? ¿Cómo analiza usted ese engaño y qué pasaría con esas armas? Y no solo caletas de armamento, sino caletas de dinero. De tal manera que no es posible darle pues la más mínima credibilidad a esa supuesta entrega de armas. Y eso que le podemos agregar otros factores. Todas esas armas que trajo el M-19, las que desembarcaron en el avión que acuatizó en el Orteguaza, que fueron como 3 toneladas, o quizás hasta de pronto más, 4 toneladas. Todas las que trajeron por el Chocó, que de todas maneras todas no, esa columna fue vencida, pero no todos los armamentos se recuperó. Los que invadieron por Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, todas esas armas también hicieron parte. ¿A dónde fueron a parar? Pues si el M-19 terminó entregándose y entregando también unas pocas armas comparadas, pues, porque afortunadamente no recibieron las del Carina, la del buque Carina que fue hundido en el Pacífico, ni tampoco recibieron las que fueron incautadas en Bahamas, que venían, creo que del Medio Oriente, y así sucesivamente, afortunadamente, pero el armamento era mucho más, o es que las tiene todos ahora el ELN. Entonces, tiene que haber mucho armamento escondido. Y a eso agréguele, mi coronel, ya para pasar al otro punto, agréguele, y su punto de vista es valioso al respecto, que el señor Romaña, antes de ser asesinado, le envió una carta muy fuerte al secretariado de las FARC, que la carta la hizo pública la revista Semana, en la cual le dice al señor Lozada que le entregue o que le diga al país la verdad de los misiles antiaéreos que tiene escondidos aquí en Bogotá, que no mienta o que se los entregue a las FARC que están todavía en combate. Entonces, si hay unos misiles escondidos en Bogotá, de resto, ¿qué más puede uno suponer, mi coronel? Pues ni siquiera necesitaría suponerlo. Están en los computadores de la fiscalía. Y nosotros antes es que estamos en este momento haciendo un recuento basado en las noticias, que sabemos que se combatió la columna que entró por Nariño, la que entró por Chocó y así sucesivamente, y las que venían en camino, las que compraron en Centroamérica, etcétera, etcétera. Pero todos esos inventarios están en los computadores del Mono Jojoy, que era el ministro de Defensa de las FARC. Entonces, ahí está. Lo que pasa es que nuestra justicia, comenzando por nuestra soberana y absoluta Corte Suprema de Justicia, que es la última palabra pontifical de la verdad en Colombia, pues le dio por decir que eso no valía porque no mandaron un fiscal a recoger allá al Ecuador para que tomara los computadores, y de pronto los soldados, que son muy hábiles en tergiversar todos esos archivos, pues ahí a la carrera, antes de llevarlos a la fiscalía, los dañaron o los intervinieron, y que por eso no tienen valor. Entonces esos sacrosantos maestros de la justicia, ¿sí? No le dieron valor, están ahí ocultos en el sistema judicial colombiano, congelados. Perfecto, mi coronel. Ahora pasamos a otro aspecto, que es los bienes no entregados. Usted alcanzó a referir lo del dinero, pero mi coronel, usted recuerda que después de que fue la firma del pacto FARC-Santos, aquí nomás entre Bogotá y Fusagasugá, la fiscalía intervino como 10 o 15 supermercados que eran de Romaña, y se destapó otras cosas que tenían estaciones de combustible en zonas donde hay narcotráfico y donde venden mucho combustible que no consume la gente, sino que se supone
o se presume o se deduce que va para el narcotráfico. También en los computadores de Raúl Reyes quedó claro que tienen propiedades en Costa Rica, en Ecuador, en Panamá, y eso nunca lo entregaron. Y más bien fue una burla al Estado colombiano cuando mandaron una lista y entregaron disque traperos usados y que unas cosedoras ya usadas, unas máquinas cosedoras de oficina, que no sé cuántas resmas de papel en uso, un poco de formas ridículas de burlarse del país, pero los bienes nunca fueron entregados. Y eso la Comisión de la Verdad no lo menciona. ¿Qué comentario le merece ese dato, coronel? Recordemos que Romaña en su carta que usted acaba de mencionar le dijo, oiga, y saquen el orito que tienen por ahí. ¿Sí? Entonces, Quedaron en Cuba guardados, dice. sí, correcto. Se mandaron ahí las maletas esas pesadas que se llevó Catatumbo cuando fue invitado allá a participar en el Pacto de La Habana, en la Comisión de La Habana, que lo vieron ahí en el aeropuerto de Matecaña cargando unas maletas muy pesadas y muy grandes para subir al avión que le contrató el gobierno para que lo llevara directo a La Habana. Entonces, ¿por qué pesaría tanto? También las caletas. Recordemos que, si no estoy mal, fue Granda que estuvo por Centroamérica y en Honduras, llevando unos dineros. Y ahora parece que la señora del turbante los está tratando de traerlas y de sacarlas allá del congelador en Centroamérica. Y también creo que Romaña les menciona las fincas y los ganados y todo eso que tenían en bienes, muchos bienes, y no se los han extinguido. Entonces, lo que no han entregado y no confiesa el informe de la verdad es gigantesco, gigantesco, porque uno dice, ¿por qué construyen tantas estaciones de combustible? Como usted lo mencionó, inclusive en un solo kilómetro de una autopista, como lo vemos aquí en Antioquia, puede encontrar 4 o 5 estaciones, unas pegadas a continuación de las otras. Y no es que tenga mucha clientela. No, y también se suma ahí la cantidad de supermercados, estaderos, y el dinero que han invertido en los paraísos legales y paraísos fiscales, o sea, donde no hay control fiscal de los estados como en las Antillas, en el Caribe o en Europa. Si tienen unos delegados en Europa permanentemente, ya que son los hijos de Alfonso Cano, todos estos otros delincuentes, y se sabe que tienen dinero del narcotráfico allá, pues uno supone que en Suiza deben tener un buen guardado, porque por lo menos del ELN está probado que tiene guardados en Suiza. ¿Por qué las FARC no? Sí, correcto. Es que estos paraísos fiscales a veces se las dan de muy santos y de muy pulcros. Recordemos como uno de los motivos por los cuales los Estados Unidos invadieron a Panamá para secuestrar a Noriega no fue solamente porque era mafioso y protegía narcotraficantes, sino porque les guardaba mucha plata, bastante dinero. Entonces era el banco de los mafiosos. Recordemos que les gustaba mucho ir a Panamá y hacer muchas juergas, muchas fiestas y conquistar a muchos políticos y dar mucha mermelada en Panamá. Por algo era, porque les estaban guardando dinero. Y así sucesivamente, en Bahamas, en las islas del Caribe. Y lógicamente es que uno dice que, bueno, qué bonito que Suiza es un país neutral desde la Segunda Guerra Mundial, pero es que esa neutralidad se pagaba. Esos generales alemanes giraban mucha platica a los bancos suizos para que se los guardaran allá cuando tuvieran que salir corriendo. De tal manera que eso viene desde ese tiempo. Y estos señores indudablemente pues saben eso, están asesorados por economistas y por jurídicos y utilizan como ese prestigio internacional tan amplio que tiene Suiza en cuanto supuestamente pulcritud, seguridad y confianza de depósito de dineros y de riquezas.
Pues, mi coronel, eso nos deja pensando que miramos con el tercer punto, y es que todo el contenido y todo el enfoque que le dan, por lo menos en términos populistas, populacheros, tanto las FARC como el señor Santos, es que las víctimas están en el centro del pacto, del acuerdo que hicieron. Y vamos a ver, y eso no es cierto, porque se habla de la reparación, no repetición y resarcimiento de los daños causados a las víctimas. Pero, ¿cuál es la reparación que han hecho las FARC? Ninguna. Solamente decir, nosotros sí cometimos estos hechos que nos da pena porque es que era parte del conflicto y ya con eso se lavan las manos y todo ese dinero que usted estaba analizando ahora, todos esos recursos, no han sido utilizados para eso. Y entonces son miles de víctimas que hay de las FARC y no han recibido esa reparación. Entonces, el cura Berru tampoco lo menciona en el informe, o sea que es un informe completamente mentiroso que carece de argumento y de sustento. ¿O cómo lo ve usted? Pues la reparación de las víctimas es de dos campos fundamentales, el espiritual y el material. Lógicamente el material es fundamentalmente económico. El espiritual, pues es, sí, reconocer los pecados cometidos, pero fundamentalmente es devolver, aunque sean siquiera los despojos de sus víctimas. Esa reparación ha sido muy parcial, siempre le han sacado el cuerpo y le dicen, sí, no, pues nosotros sabemos que el frente tal o la cuadrilla tal asesinó a su hijo o a su esposo, sí, sí, mi señora, pero nosotros no sabemos dónde está. Y la señora le dice, no, pero es que como mínimo, deme las cenizas para yo darle sepultura cristiana y de acuerdo a nuestras creencias. Ah, no, eso no lo podemos hacer. Bueno, pero entonces pasemos a la material. La material está en dos campos, la reparación de las víctimas externas y de las víctimas internas. Las externas pues son todos los ciudadanos y todas las personas inocentes que atropellaron, abusaron, asesinaron, robaron y todo eso. Y las víctimas internas es que son sus mismas tropas, digamos, si llamémoslas así, sus mismos cuadrilleros. Entonces, ¿por qué razón? Si ya se terminó el periodo de gracia que el gobierno le dio a esos puntos de reunión y de concentración y les construyó unas casitas y les hizo unos pequeños barrios y facilidades, etcétera, etcétera. Ellos, ¿por qué entonces no reparan a sus propias víctimas y les siguen ayudando, ya que dicen que necesita que se les tienda la ayuda gubernamental que ya se dio y se cumplió, y sin embargo se atreven a decir que el gobierno no está cumpliendo? Ayúdenle a esas personas a crear sus microempresas, lo mismo que está haciendo el negocio, pero por cuenta de ellos y de su dinero, de su plata, de sus caletas, de todo lo que atesoraron con secuestros económicos, extorsiones, robos, saqueos, quemas, incendios y abusos. ¿No? Pero no, Y los intereses que les produjo ese dinero. correcto, y ni siquiera para sus víctimas internas. Entonces eso quiere decir que los cabecillas no están pensando en nada, ni a las víctimas externas, ni a las víctimas internas. Y mucho menos la reparación psicológica y espiritual que mencionamos al comienzo. Es No, para ellos solos, para su riqueza. no, y mi coronel, y es que hablando de la reparación material, tampoco hemos visto el primer caso en que aparezcan estos delincuentes de las FARC, el Catatumbo y todos otros delincuentes, el Tumochenko, la mujer de tiro fijo, que vayan a una región y busquen a los campesinos y digan, nosotros les robamos estas tierras a ustedes, aquí está su tierra, aquí está el ganado que les robamos y aquí está el dinero que usted dejó de recibir durante ese periodo o lo que dejó de ganar. Eso no lo han hecho nunca y hablan de que las víctimas están en el centro. Entonces, ¿cuáles son las víctimas? O sea, ¿cuál es realmente la reparación? Decir si nosotros somos asesinos, eso es una burla. Pero lo grave de todo es, como usted lo menciona desde el principio, que el sacerdote de Ru se preste para ocultar esas verdades. Indudablemente. Bueno, mi coronel, ahora tenemos el cuarto tema, que son otro fenómeno. La semana pasada hablamos de la violencia sexual, pero es que aquí hay un tema que es mucho más candente, que es el de los abortos forzados a las guerrilleras. Porque, por ejemplo, esta señora Victoria Sandino, que se parece a Piedad Córdoba, y usa turbante también y gafas, y que es congresista, ha sido varias veces señalada no por una, sino por varias guerrilleras, que ella misma forzaba los abortos
y que inclusive ella les practicaba el aborto con ganchos clip de oficina a las guerrilleras. O sea, primero el riesgo de salud que eso significa para la madre gestante y el abuso a todos los derechos humanos de un acto tan atroz. Y la señora es congresista y supuestamente defiende a los colombianos en el Congreso. Entonces, eso sería ese solo hecho de que esa señora esté allá sería un motivo para que el cura lo mencionara en su informe de la verdad como engañaron a Colombia. Pero en ningún momento dice que han engañado a Colombia, sino antes los pone como de ejemplo. Pero no es solo ella, a Timochenko varias guerrilleras, inclusive una que tuvimos aquí en la fundación hablándonos, que llama Lorena Murcia, le ha ido y le ha dicho en el Congreso en pleno, usted es un bandido, usted es un delincuente, usted me embarazó siendo de una niña, yo tengo un hijo suyo, y el tipo se hace loco y no contesta, y dice, y usted obligaba a las guerrilleras a abortar. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Que el padre de Ruth, siendo un sacerdote, que supuestamente está instituido y estatuido para decir la verdad, y lo contrate el gobierno nacional con una millonada, cuando según los sacerdotes ellos no ganan sueldo porque ellos son siervos de Dios y es la comunidad la que se beneficia, pero él está ganando sueldo ahí. ¿Cómo este señor se presta para publicar semejante barbaridad y esa mentira tan monumental respecto a este tema? ¿Qué opinión le merece? Y este sacerdote, desafortunadamente, pues hay que decirle sacerdote, supuestamente defiende el criterio fundamental de la Iglesia Católica de defensa de la vida desde su gestación, que ha sido un criterio básico de la doctrina católica por muchos años. Y con esta omisión en el informe de la verdad, está patrocinando algo totalmente contrario, con ocultamiento a lo que pregona la Santa Iglesia Católica. De tal manera que no, es como si estuviéramos recordando otra vez al cura Manuel Pérez, que uno dice, ¿y este sacerdote cómo terminó de guerrillero y de bandolero? O de Bernardo López. De tal manera que no lo puede uno creer. Y con respecto a la señora, pues tiene también otro crimen, no solamente físico, como usted lo mencionó, sino moral y psicológico y espiritual, que es que ella como mujer se prestó a los cabecillas de las FARC para que adoctrinara, para que convenciera, para que transmitiera el criterio de los terroristas, del grupo terrorista, a las muchachas secuestradas, de que eso era una obligación, porque era un dogma institucional, interno, de que tenían que abortar. Entonces ella como mujer, pues le era más creíble por esas pobres muchachas sometidas, humilladas y ofendidas y secuestradas, y sin ninguna otra alternativa, pues creerle a la señora y admitir y tolerar, aunque algunas luchaban por salir adelante y no someterse, tuvieron que huir, y algunas hasta huyendo fueron asesinadas, o sus familias asesinadas. De tal manera que esta señora también tiene un pecado espiritual monumental. ¿Y qué derecho moral va a tener ahora de darnos lecciones de humanismo y de crear leyes para el bien de la nación? Y a eso le agregaría yo, con el caso del enfermero de Pereira, que fue tan conocido, un tipo que tenía o trabajaba como enfermero en Pereira y que era llevado por las FARC a todos los campamentos de la zona cafetera, del Chocó, del Valle. Se la pasaba ya haciendo legrados a guerrilleras y provocando abortos forzados. Y él mismo confesó haber hecho más de 800 abortos. Cuando vio que la justicia le iba a caer encima, además porque estaban documentados en documentos de las FARC, se escapó a España, y ya lo capturaron y lo trajeron aquí. Y estos señores de las FARC, con el mayor cinismo, dijeron, no, él no pertenece a las FARC, es una persona que hacía un trabajo, no nos consta que sea todo eso cierto. Y ya con eso arreglaron y ese caso quedó en el olvido. ¿Cómo le parece a usted eso, que el sacerdote, cuando escribe la historia del conflicto, escribe la verdad sobre el conflicto, obvie olímpicamente un caso tan sensible para la fe cristiana, que somos cristianos todos en Colombia, católicos, y para la humanidad,
en caso de una guerra tan atroz como la que las FARC le han hecho a Colombia. Es que todo es increíble. Un caso es tan perverso, tan evidente, tan atroz. ¿Cómo puede ser no mencionado en un informe de verdad? Un informe de verdad tendrá que decir muchas verdades, por supuesto, y de todos los lados, en forma pues para que sea imparcial. Porque es que si hubo un conflicto, en un conflicto hay muchos actores y todos esos actores cometen pecados. Entonces tienen que estar mencionados en ese informe. Y bueno, son tantos que quizás no se pueda hacer el recuento de todos, aunque nuestras fuerzas militares entregaron un recuento bastante amplio y gigantesco, pues presentarlo al menos como un anexo. Y decir, y se anexa aquí todos los casos declarados y comprobados por las Fuerzas Armadas. Y muchos paramilitares también han declarado sus pecados, están en la cárcel inclusive. Hemos visto programas y entrevistas por la televisión, ellos declarando sus puntos de vista, y hasta muchos militares diciendo perfectamente con toda precisión, sí, ese crimen exactamente el de su hijo, mi señora, lo cometí yo. De tal manera que no puede estar por fuera de ese informe imparcial supuestamente de la verdad, que es de pensar que está lleno de pulcritud moral, de credibilidad, de racionalidad, de equilibrio, de justicia, y al menos mencionarlo en forma genérica y anexarlo a ese informe, que no sea solamente, no, la interpretación de contexto que le damos a los hechos para terminar diciendo finalmente es que todo sucedió porque el Estado lo conestó o lo toleró o lo admitió. Es que si no lo hubiera tolerado ni admitido y hubiera actuado con fuerza, entonces ahí sí tendría mucho más pecados de los que no cometió porque dejó de actuar precisamente porque la justicia y las leyes y los gobernantes la reprimían para actuar. Y finalmente termina entonces inculpando de todo al gobierno. Sí, qué increíble. Bueno, usted mencionó también ya algo de las cuentas o de cuando hablamos de los bienes no entregados, pero es que tampoco, porque podrían decir que gastaron la plata, ¿no? Pero tampoco cuentan que tenían cuentas en el exterior y para nada en el informe de la verdad se menciona eso y se sabe que tenían cuentas en el exterior, que tenían testaferros. Es más, recordemos que cuando Raúl Reyes cayó, se encontró que en Costa Rica había una pareja de españoles que eran profesores de una universidad, ambos socialistas, ambos del Partido Comunista Español, que les guardaban un dinero en una caleta y se les hizo el allanamiento y ahí encontraron exactamente la cantidad de dinero que estaba en los computadores de Reyes. Pero no solo eso, sino muchas cuentas en efectivo, como lo hablábamos, que no se mencionan y tampoco mencionan en el informe de la verdad, que debía ser la verdad, cómo era que las FARC lavaban o cómo es que lavan, porque uno a juzgar por la carta de Romaña se da cuenta que siguen en las mismas. Todos esos dineros del narcotráfico, de la extorsión y el secuestro, cómo es que los lavan y los meten en la economía legal y los ponen en acciones y en otro tipo, lo divergen todo y aparecen empresas de fachada que realmente son lavaderos o lavanderías de dinero. ¿Qué opinión le merece a usted eso que tampoco se tenga en cuenta ese detalle tan grave? Y es que no se ha mencionado en ese informe cuánto sabe el banquero de las FARC. Tiene mucha información que no se declaró y no se ha contado. ¿Y cuánto dinero ha movido el señor Granda? Que también andaba en esas andanzas. O la señora del turbante, también. Ella tiene sus negocios que ha manejado mucho en Venezuela, con sus minas de oro y otras cosas. Y así sucesivamente. Y Montesinos no nos ha contado realmente toda la historia. Sí. ¿De a dónde recibió todo ese dinero y quién se lo mandó? ¿Y cómo lo recibió y cómo fue el ¿Cómo? procedimiento? ¿Sí? ¿Por qué medios Sí, de banco? al menos que la historia, bueno, que el dinero ya no se puede recuperar porque Montesinos se lo gastó, pero que digamos la verdad, es que estamos en tiempos de declarar toda la verdad y solo la verdad, todo abiertamente, para que realmente merezcan
un verdadero perdón y olvido. Bueno, olvido sí será imposible, pero al menos perdón. Pero no como los señores ahora del Congreso que dicen, ah, sí, sí, como usted lo dice, cometimos el pecado, pero nosotros no tenemos manera de repararlo, sino que le toca al gobierno y el gobierno somos nosotros. Entonces, al ciudadano que extorsionaron o lo secuestraron y le tocó vender su casa para poder pagar el secuestro, ahora le toca también pagar y reparar a las víctimas de sus mismos secuestradores. Entonces él mismo le tiene que pagar 2 veces su propio secuestro. Y así sucesivamente. Es que hay mucha verdad por contar en todo, ya sea en lo del exterior, en el lavado, en el narcotráfico. Muchas verdades, es extenso. Todos los capítulos que están pendientes para una verdadera verdad. Que no nos vaya a pasar lo que nos pasó con Alfonso López Michelsen. Que dijo, sí, al final yo les voy a decir mis palabras pendientes. Y dijo una cantidad de palabras pendientes, pero para lavarse las manos como Pilatos. Realmente muchas cosas no nos las dijo. ¿no? Quedaron pendientes. Y para echarle la culpa a los demás de todo lo malo que él hizo. Eso es lo que hacen sus palabras pendientes. Exacto, no nos dijo con claridad cómo fue ese asunto del MRL y cómo llegó a presidente ahí, precisamente detrás de eso. Y como por ejemplo, es que no solamente es los terroristas, sino todos los que ayudaron a los terroristas. Y Alfonso López no nos contó, y el señor Samper está pendiente también, porque Samper fue el jefe de campaña de Alfonso López Pumarejo cuando quiso la reelección y se vino aquí a Medellín a hacer la convención nacional para que lo nombraran de candidato. Y cuando terminaron los discursos, entonces le dijo a Ernesto Samper, vea, vaya al Hotel Intercontinental allá arriba, que saliendo para el aeropuerto de Río Negro, que allá unos señores quieren hablar con usted, que creo que nos conviene mucho. Claro, eran los mafiosos que lo estaban esperando allá para darle la coima para la campaña, igual que los Rodríguez Orejuela, y Samper no nos ha contado de eso, y tampoco Alfonso López en sus palabras pendientes. De tal manera que son políticos, comerciantes, negociantes, mafiosos, ricachones, industriales también. Bueno, no sigamos todo, porque es toda la sociedad colombiana la que se ha corrompido y que no ha declarado la verdad que debe haber, incluido el sacerdote de Rux. Bueno, mi coronel, perfecto. Entonces ahora tenemos en el 6º punto el desvío de recursos oficiales. Aquí es otra vena que estuvo rota durante mucho tiempo, en especial en los gobiernos de Samper y de Pastrana. Si hacemos memoria, en esa época las FARC iban a los municipios y le ponían unas cuotas altísimas a los alcaldes y los obligaban a desviar los recursos de la salud y de otros rubros que venían con destinación del IVA que se recogía en el país y se redistribuía, y las apropiaciones presupuestales que le llevaban a los municipios, por ejemplo, los que tenían regalías, y las FARC les obligaban de los tantos millones que le llegan para tal cosa, tiene que entregarnos a nosotros tanto. Y eso ocurrió como también lo hicieron los mal llamados paramilitares en esa época. Pero en esa comisión de la verdad, el cura de Ru ni cuenta lo que hicieron las FARC ni lo que hicieron los mal llamados paramilitares, y eso fue una cosa que era muy evidente, que se destapaba a cada rato, que los alcaldes, recordemos también, tuvieron que abandonar sus ciudades y muchos gobernaban desde Bogotá o desde las capitales y los recursos los manejaban ayer a las FARC. Y esto no lo menciona para nada, pero es que ni por equivocación, es que ni siquiera menciona el cura a los alcaldes que fueron obligados a dejar sus cargos y que fueran a ejercer fuera de la ciudad. Entonces uno dice, 4 años ordeñando los recursos del Estado con una comisión de que no sé cuántas personas, gastándose 6.000, 7.000 millones de pesos al mes y no producir ni siquiera una verdad tan elemental como esa, que cualquier persona que tenga buena memoria se acuerda de eso. ¿Cómo la ve usted en ese pedazo? Pues es que es un macondo. Increíble, otra vez lo volvemos a repetir. ¿Cómo era posible de que los paramilitares le decían al alcalde, bueno, denos un contrato para construir 10 centros de salud, 10, sí, centros de atención pequeños en los veredas y en las cosas? Entonces se los daba y no construían sino 2 y se quedaban con el resto. Pero hay algo más.
es que, ¿qué más nos puede dar? Y entonces el alcalde les decía, no, yo no les puedo dar más porque es que el contrato del acueducto, de ahí me toca darle a las FARC. Sí, correcto. Entonces se ponían en disputa los paras con las de las FARC, no solamente en bala, en plomo, sino también en dinero, en asignaciones. E incluso internamente, dentro de los mismos frentes, llegó a suceder dos frentes o tres frentes distintos en un mismo municipio, entre ellos disputándose la plata. O sea, había guerra interna paramilitar por los dineros del Estado. Así era la corrupción y el derroche y el abandono, y el que aguantaba era el pueblo. Así es que la corrupción llegó a niveles impresionantes y los pobres alcaldes pues tenían que salir corriendo porque plata para todos no había. Y si no les daba, entonces ya sabían la suerte que corría. Y así sucesivamente. Es que aquí, en las ciudades un poco más grandes, de capitales departamentales, se ve mucho, pero no lo vemos todo. Hay que ir allá al territorio, al lugar, a los pequeños poblados, a lo que se derrochaba en supuestos contratos de carreteras, de arreglo de caminos, y así sucesivamente. Era impresionante. Se ha corregido un poco pues ya con la desmovilización y la cosa, pero esto era un infierno, mucho más allá que un Macondo. No, y mi coronel, y sobre todo que si el padre no quisiera entrar en todos estos detalles, como lo está mencionando usted, por lo menos haber dicho, oiga, es que las FARC con esa política tan criminal de ir a quitarle el dinero a los alcaldes, estaba afectando a los niños, estaba afectando a los campesinos, a las mujeres, porque les estaba robando la plata de lo que el Estado les daba para que hicieran los programas. Pero ese silencio cómplice deja mucho que pensar. Sí, sí, desafortunadamente. Y el pueblo estaba entre la espada y la pared. No podía hablar demasiado porque ya sabía la suerte que corría. O Y sea que ese es tenía que aguantarse. O sea, esa es una circunstancia agravante a lo que estamos diciendo. Fuera de que le Exacto, robaban, entonces tenían que quedarse callados. exacto. Y No, no era. finalmente, mi coronel, y hablábamos también ya como séptimo punto y para cerrar por hoy, es que lo tocamos tangencialmente en la reparación de las víctimas, pero tampoco el informe nos cuenta cómo es de despojo de tierras. Eh, en lo personal conocí a un soldado hace como unos 4 o 5 años. El muchacho ni siquiera sabía que yo era militar, sino que lo encontré en una cafetería y estaba cayendo un aguacero de esos tenaces. Entonces tocaba esperar a que pasara el aguacero. Me puse a hablar con él y le pregunté cómo le estaba yendo en el servicio militar y todo eso. Y me contó que él es de cerquita a Algeciras, en los límites con el Caquetá, y que allá llegaron las FARC y había una señora que era la líder comunitaria de ahí, que era muy amiga de Diana Uribe, la periodista, y que a esa señora la asesinaron delante de todos los campesinos y lo llamaron uno por uno y le dijeron, bueno, ¿usted se une a las milicias de las FARC y al Partido Comunista Clandestino? No, yo no me uno. Entonces tiene 24 horas para irse. Y los primeros que no cumplieron la orden de las 24 horas los asesinaron, los tiraron al río y le robaron las tierras, el ganado, las gallinas y todo eso en la región más o menos de Valsilla hacia adentro. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo es aquí? ¿Por qué el Estado pues, o por qué el sacerdote no menciona casos tan aberrantes que son reales, que están documentados, que están en las entidades que han tratado de devolver eso? Y un caso tenaz de una familia que es muy conocida, o unas familias que están frente a las oficinas de la JEP desde hace días reclamando que la JEP les resuelve el problema de lo que les quitaron las FARC de sus tierras. Entonces, ¿cómo explicarnos, cómo darle a entender a la población esta doble moral de una comisión que se le pagó con recursos del Estado para que dijera la verdad y oculta tan olímpicamente casos tan graves como estos? Ese ocultamiento viene inclusive desde el primer informe de la violencia en Colombia, que conocemos, hecho por el Por el padre sacerdote Monseñor Guzmán, sí. Monseñor Guzmán y Eduardo Umaña Luna, si no estoy mal, y bueno, y otro. ¿Por qué lo menciono? Porque es que mencionó muy poquito, dijo muy poquito cuando todo el mundo lo sabe, y eso fue en los años 60, de lo que le pasó a don Oliverio en Balsillas. Él tenía su finca, bueno, en Balsillas, arriba precisamente de Algeciras, allá en la parte alta de la montaña, frío, tierra fría.
¿qué le sucedió? Pues comenzó a tener problemas con, de seguridad y orden público y robo de ganado y todo eso. Digo, arreglemos esto por las buenas. Partamos esta finca porque es grande, démosle la mitad, creo que se llamaba La Esperanza, la otra mitad creo que se llamaba La Esperanza, si no estoy mal, o Las Mercedes. Y se las dio a esos guerrilleros, a esos bandoleros, y con eso los aplacó. Pero ¿qué pasó? Les dio eso, pues él lo perdió. Supuestamente, pues, tuvo que darlo como un gesto humanitario, pero no tenía obligación ni nada de eso. Solamente era por la presión de violencia y terror que ejercían sobre él. Y después la misma familia de los Lara, los descendientes de él, perdieron el resto, que era Valsillas, y así también quedó. Hay que ir a Valsillas y hablar con los campesinos viejos que verá que saben la historia de cómo sucedió, aunque ellos también procuran no contarla con mucho detalle porque lo consideran pues como una reivindicación social a la que tenían derecho y toda la cosa, pero eso está por fuera de la ley. Entonces, mucho más a lo que usted acaba de mencionar en la actualidad. Son miles y miles de hectáreas de tierra muy productiva, porque lógicamente a ellos no les gusta la tierra que haya que despojar monte y selva y abrir montaña, como se dice en el campo y en Antioquia. No, a ellos les gusta ya lo que está preparado y lo que está formado. Los cultivos de caña ya productivos, en plena producción en el Valle del Cauca. Eso está por fuera de ese informe. Es que fue otra reforma agraria a la fuerza en forma violenta y brutal. Así de sencillo. Que no está legalizada. Pero que hasta de pronto mucho se pudiera hacer con el Instituto Geográfico del Agustín Codazzi y la registraduría de bienes en Colombia. Pero ese es otro campo oculto, quedó en la sombra, no se conoce en el informe de la verdad. Sí, pues Nicolás, ya viendo 14 puntos más los que nos quedan, porque nos queda, por ejemplo, hablar de los nexos de la segunda Marquetalia con las FARC, con el partido, porque hay documentos que dicen que siguen trabajando con el Partido de la Rosa, o sea, entonces, ¿cuál es el engaño que le están haciendo al país? Otro punto que no quedó claro es lo de el señor Santrich, que ellos lo negaban, pero finalmente cayó en su ley. Y un punto que no hemos mencionado aquí, que tenemos que trabajar en la próxima sesión, y es la relación del Partido Comunista con las FARC, porque es que todo es la violencia liberal y conservadora, y los comunistas llegaron de Marte, ellos no hicieron nada, nunca se tomaron, no hicieron ningún daño. Y así sucesivamente hay una lista larga de redes internacionales de gente que los acompaña, de las relaciones con los sindicatos, de las extorsiones, de los secuestros, del maridaje que tuvieron con grupos narcotraficantes. O sea, es que son muchos los temas que todavía no hemos tratado y que ellos los olvidan. Pero el tiempo se nos acabó, mi coronel, entonces les agradecemos mucho a la audiencia y le damos la palabra a usted para que haga la despedida del programa. Permítame, le agrego uno más. No nos han dicho cuánto es que ellos aportaban al Partido Comunista clandestino del narcotráfico y del oro que se robaban en las explotaciones auríferas ilegales y de muchas otras cosas. ¿Quién ha sostenido al Partido Comunista clandestino? Bueno, ya sabemos quién es y con qué plata. Pues damos entonces una cordial despedida a nuestros oyentes. Esperamos que hayan sido fructíferas estas ideas y estas explicaciones, estas realidades, estos verdaderos cuentos de la verdad, revelaciones de la verdad. Es la verdad histórica, sin desviaciones, es lo vivido. Si ponemos al pueblo a contar directamente, cada uno tiene una cosita que decir de cada uno de estos conceptos, en forma muy personal, muy vivencial. Esa es la verdadera historia que tenemos que revelar para que haya un verdadero informe de la verdad. Una feliz noche para todos, una feliz tarde y muchas gracias. Bueno, feliz tarde para todos.